en el panorama de aquellas enfermedades que de alguna forma son prevalentes en nuestro país, ¿no? Sobre todo aquellas enfermedades de tipo reemergente que son importantes en salud pública. Pero para pasar a ello, primero definamos los conceptos más importantes: cuándo sale una enfermedad de tipo emergente y cuándo sale una enfermedad de tipo reemergente. Cuando hablamos de enfermedad emergente, hablamos de una enfermedad nueva, probablemente, o bien que existió en el pasado, pero que en los últimos años aumentó en frecuencia y amenaza incrementarse en un futuro cercano. Cuando hablamos de enfermedad emergente, también puede ser un tema regional, no un tema global, porque de repente una enfermedad se puede haber comportado como una enfermedad endémica en otra parte del mundo y aparece por primera vez en otra latitud, en otro continente. Será pues una enfermedad emergente en esa región. De repente, a nivel local, puede haber casos de, vamos a poner un ejemplo, bartonellosis humana, que siempre ha habido pues en las zonas interandinas, característicamente de todo lo que es Ancash, Callejón de Huayla, y de repente empiezan a aparecer casos de Madre de Dios, de pronto. Entonces es una zona nueva, o un área nueva de transmisión. Se habla de que en esta zona es una enfermedad emergente, la enfermedad a la cual nos estamos refiriendo. La característica de otros agentes biológicos pueden ser virales, bacterianos y otros más, afectan diversas poblaciones de riesgo. Acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades emergentes recientes que se han descrito en el panorama mundial. Síndrome respiratorio por un coronavirus del Oriente Medio, para hacer referencia que genéticamente es diferente a aquel coronavirus que hace aproximadamente 18 años produjo lo que se llamó en aquel entonces el SARS, o síndrome agudo respiratorio severo, del año 2000, 2002 más o menos. Enfermedad por virus Zika, chikungunya, sobre todo en esta parte del continente, en América. Síndrome respiratorio por metaneumovirus, es un agente que ha sido descrito recién a partir de este nuevo milenio, prácticamente 2000 en adelante, metaneumovirus. Gripe por H1N1, si es cierto que el virus de la influenza lo conocemos pues desde la historia de la medicina, pero esta cepa AH1N1, que es una cepa, mixta, humano-bovina, humano-porcina y aviar a la vez, entonces es nueva. Pero felizmente parece que la combinación de múltiples que tuvo le atenuó la virulencia. O de repente, como hay mejor acceso en este momento a la salud a nivel mundial, no causó los estragos que se pensaban en el año 2008, 2009 en adelante. Actualmente este virus se ha convertido en un virus estacional. Ya no es un virus epidémico, es un virus estacional. Y se vacuna anualmente a menores de 5 años y a población de riesgo. Asimismo, la gripe del pollo, ¿no? En el año 2004-2005, los agentes que producen influenza aviar, síndrome respiratorio por coronavirus 2000-2002, Hanta, ¿no? Síndrome pulmonar por virus Hanta, encefalitis del Nilo y HIV, para poner algunos ejemplos. Enfermedades reemergentes son enfermedades que se han conocido de mucho tiempo. Por un tiempo pasaron inadvertidas, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Después de una drástica reducción de su incidencia han vuelto a reaparecer. Ejemplo, el dengue. El dengue es una enfermedad que produjo muchos estragos en el Perú, aproximadamente en la década del 40 y 50. Y allí, por las medidas que tomaron en cuenta para poder erradicar el Aedes aegypti, que es el vector, prácticamente desaparecieron los casos de dengue en todo el continente, no solamente acá en el Perú. Sin embargo, apareció una nueva oleada en los 70 en Cuba, en las islas del Caribe, y en los 80 estaba entrando nuevamente el virus del dengue por Venezuela, y aparece en el Perú los primeros brotes de dengue después de cerca de 30 años en la zona de la selva. Iquitos, ¿no? Ucayali, Huánuco, hacia los finales de los 80. Entonces hay una reemergencia o emergencia, en este caso, el caso de dengue, que ya no se veían desde la década del 50. Hasta el panorama actual, ¿no? En el cual la enfermedad se encuentra aproximadamente en 15 de los 24 departamentos de nuestro país. En cuanto a las enfermedades reemergentes que existen, dengue es una de ellas, como les comentaba, la leptospirosis también, la malaria por falciparum, tuberculosis multidrogo resistente, la peste urbana, porque la peste bubónica, ¿no? O bueno, la neumónica en algunos casos, fundamentalmente la bubónica, que existe en nuestro país es silvestre. Quiere decir de que las personas que se contagian son aquellas personas que trabajan en agricultura en las zonas de la sierra, sobre todo de La Libertad, de Lambayeque. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Hay un desplazamiento de los campesinos, en este caso de la sierra hacia la costa. Ellos no vienen solos, pues obviamente, también traen todos sus enseres y por qué no también traen sus roedores. Y es por eso que han empezado a aparecer casos de fiebre, el caso de peste en la costa, cosa que no había antes. Hay un riesgo entonces de urbanización de la peste,
Urbanización quiere decir que nuevamente, ¿no?, las ratas, digamos, urbanas, la de la alcantarilla, empiezan a transmitir a los seres humanos con los cuales tienen contacto. Entonces, básicamente por la picorela pur de la rata. Eso se ve fundamentalmente en nuestro país y felizmente todavía, ¿no?, en la zona de la sierra. Y es por eso que la peste bubónica es una enfermedad en este momento confinada a la zona rural, o sea, es una peste silvestre, no es peste urbana. Algunos casos de peste que han aparecido, ¿no?, han sido básicamente neumónicos, lamentablemente personas que están en contacto con un pestoso, o como pasó en alguna oportunidad hace aproximadamente 7 años en que se contagiaron el residente y el médico, que estaban el interno y el residente que estaban transportando un paciente de la Sierra de la Libertad al hospital de Trujillo, y finalmente falleció el interno, ¿no?, porque se contagió de peste neumónica, y el residente no sé cómo se salvó, pero bueno, sobrevivió. Fiebre amarilla, selvática eminentemente, no hay fiebre amarilla urbana en nuestro país. Aquí en América Latina, el único país o ciudad que tiene una fiebre amarilla, entre comillas, periurbana, en las zonas urbanas marginales, es Asunción, en Paraguay. Pero después la fiebre amarilla es selvática. El que se contagia es el que se mete a la selva, a trabajar en el monte. Allí, quien le va a transmitir la fiebre amarilla no es el Aedes aegypti. Quien le va a transmitir la fiebre amarilla es el Hemabogus, que es un mosquito muy pequeño que pica fundamentalmente a los monos, a los primates, o el Sabetes, que es también otro mosquito tropical. El Aedes aegypti, vector del dengue, de Zika, chikungunya y fiebre amarilla, ¿no es cierto?, produce enfermedad urbana. Entonces la fiebre amarilla no es urbana, es selvática, ¿ya? Cefaltíquina venezolana se ve fundamentalmente en Loreto, fiebres hemorrágicas como Machuco, Junín, Guanarito y otras más, fuera de nuestro país. El doctor Morse fue el primero que hace una publicación en un libro, ¿no?, en el año 88, para hablar de enfermedades virales emergentes. Y en el año 92, el equivalente al INS del Perú, que es el Instituto de Salud de Estados Unidos, acuña el término de enfermedad infecciosa emergente para hablar del mismo. Patógeno de identificación reciente. El coronavirus del Oriente Medio, como les decía hace un momento, influenza H1N1, la influenza aviar, el SARS y otros que estamos repitiendo, ¿no? Dentro de ellos llama la atención una partícula proteica infectante que fue descrita en el año 96, ahí la tienen ustedes. Si bien es cierto que las enfermedades producidas por priones eran conocidas con anterioridad, o sea, mucho antes, ¿ya? En los 70 aproximadamente, 60, se hablaba de una enfermedad llamada Uru, ¿no?, que se decía que le daba a personas que practicaban canibalismo en el África y comían material encefálico de las personas, ¿no?, en ese entonces. Más de repente contemporáneo conmigo estaba entrando a la universidad y me sorprendía que hablaran en la televisión de la enfermedad de las vacas locas, eso se en los 80, ¿no?, enfermedad de las vacas locas, que era pues el scrapie también en el ganado ovino, que eran formas de encefalopatías espongiformes que se presentaban en el ganado, y cómo cuando se prohíbe el consumo de ganado europeo infectado, empiezan a mandar a América Latina, ¿no?, y obviamente se cuestionó cómo era posible que mandaran pues ganado vacuno infectado acá. Aparece también una enfermedad entre los 70 y 80 asociada a pacientes que recibían extracto de hipófisis por problemas justamente hormonales. Entonces esos extractos naturales inicialmente producían un tipo de degeneración, ¿no?, de tipo espongiforme en el encéfalo, conocido como enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Esto fundamentalmente en Europa, ¿ya? Se descubrió una partícula tipo amiloide llamada proteína priónica, prión, pero hay una que aparece en el año 96 nueva, muy diferente a las anteriores, que ya existían, que es la que se mantiene hasta la actualidad. Entonces esta nueva proteína o nueva, digamos, nuevo péptido, ¿no?, de tipo amiloide que aparece, que facilita el depósito justamente de estas proteínas degeneradas en diferentes partes del encéfalo, genera una nueva variante de enfermedad Creutzfeldt-Jacobs. Otro punto importante acá a resaltar: la rabia sabemos que produce por un raptovirus humano, ¿ya? Y eso lo sabemos de tiempo. Y sabemos que los llamados raptovirus pertenecen a un grupo de lisavirus, que son de diferentes variantes o variables. Pero el raptovirus clásico produce la enfermedad de rabia en el ser humano, porque también puede haber rabia entre los animales. En Australia aparece un nuevo tipo de lisavirus, diferente al raptovirus clásico, que también es capaz de ser transmitido a humanos por mordedura de murciélago. Genéticamente completamente diferente al virus de la rabia, que conocemos todos. Y es por eso que también se considera una enfermedad emergente, pero no del mundo, sino solamente de la zona de Oceanía. Esto lo avanzamos. Ok, factores condicionantes, aspecto demográfico, comportamiento de la población, la tecnología,
el desarrollo económico, los viajes, la ecología y la adaptación en los últimos años y los cambios microbianos que han hecho de que aparezcan cada vez más enfermedades asociadas a microbios resistentes, ¿no? Hay una resistencia importante a nivel comunitario por dos razones principales: el uso inapropiado de los medicamentos, ya sea por uso sin prescripción médica, ya sea porque la persona se automedica, porque en la farmacia todos se creen médicos, se les recomiendan medicamentos, ya sea porque el médico de repente indica muchos antibióticos o infecciones virales. Pero también hay un punto importante de resistencia en lo que es la industria, fundamentalmente la industria pecuaria, porque utilizan muchos antibióticos en la comida de los animales, del ganado vacuno, ganado ovino, ¿no? En las aves. Entonces, para hacerlas engordar, crecer, les ponen fluorquinolonas y otros antibióticos más a la comida, y eso hace de que se genere también resistencia cruzada, ¿no? En este caso, por conjugaciones bacterianas, y es transmitida finalmente a los seres humanos. Y es por eso que las personas terminan también haciendo enfermedades comunitarias que pueden ser resistentes por una resistencia transmitida, ¿ok? Y es por eso que los estudios recientes, en algún momento hace 3 años nos reunimos para el congreso de la SPEIT, que es la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas. Unas doctoras presentaban un estudio que habían hecho en el Callao, ¿no? Ellas pertenecían a esa área, en Ventanilla, y presentaban los resultados de aproximadamente 1000 urocultivos, ¿no? Hechos en mujeres, de mujeres, 1000 urocultivos, en la que el principal germen aislado fue Escherichia coli, obviamente, pero de ellos el 80% eran resistentes al ciprofloxacino, el 80%, ¿no? Para que tengan una idea. En los estudios que reporta el INS hay una resistencia comunitaria elevada para lo que es E. coli, para lo que es incluso gram positivo, como Staphylococcus aureus. No es raro que cuando ingrese algún niño con una infección de piel y tejidos blandos, como puede ser una varicela complicada, o puede ser de repente una neumonía adquirida en la comunidad, como decía la doctora Gina, ya venga con un patrón de resistencia importante y no te mejore con los medicamentos de primera línea. Y al tercer, cuarto día tienes que rotar de repente a un medicamento de mayor espectro antimicrobiano. En el caso de piel y tejidos blandos, al igual que neumonías, pasar a vancomicina, por ejemplo, ¿no? Y eso de alguna manera facilita también el incremento de la resistencia intrahospitalaria, o sea, la resistencia nosocomial. Los cambios demográficos, ¿no? O sea, esa foto de diferentes partes del mundo, no solamente en el Perú hay hacinamiento, de repente menos hacinamiento acá. Si ustedes se van a Europa, ¿no? Hay un montón de gente pues refugiada, desplazados que viven en las calles, por ejemplo. Entonces, ese factor demográfico ocasiona mayor interacción humana, aumento de contagio, y también se da en los países desarrollados, ¿no? Los hábitos alimenticios, los agachaditos y otros más, no solamente se ven acá en Lima, ojo, de repente más organizado en países desarrollados. Ustedes viajan a España, viajan a Francia y tal, le van a encontrar también comercio ambulatorio, pero un poco más ordenado indudablemente, y no le venden comida, venden otro tipo de souvenirs o de repente, a lo más fruta, ¿no? Pero todo está refrigerado. Pero es muy común en América Latina, en el Asia también, en la zona del Asia, encontrar este tipo de comercio, en los cuales por los hábitos higiénicos y la falta de agua, se facilita de que las personas se contagien de salmonela, E. coli, campylobacter. Por ejemplo, la primera carreta que vemos arriba no es peruana, es mexicana, y es muy parecida a lo que encontramos acá. Abajo es ecuatoriana. Entonces, como vemos, es una costumbre muy común en América Latina. La tecnología también, de alguna manera, se incluye como factor de riesgo, el factor económico y sobre todo la expansión económica, como ven ustedes en esta foto. Vemos cómo la deforestación de la selva, que se puede dar por la minería ilegal, se puede dar también por la explotación del gas y otros más, conlleva que las personas que trabajan en esa área, así como los colonos, que son las personas que viajan a esa zona, estén expuestos a enfermedades enzooóticas o agentes exóticos a los cuales nunca estuvieron expuestos. Indudablemente, si se lleva una empresa formal a trabajar a personas a esta área, lo mínimo que pueden hacer es vacunarlo contra la fiebre amarilla, lo mínimo. Y lo segundo, profilaxis contra el paludismo, ¿no? Con cloroquina, mínimo para el trabajador. Ya la misma condición. Puede haber rabia transmitida por murciélagos, como lo hay en la selva peruana, los arenavirus, que son virus que van a dar fiebres hemorrágicas, entre otros. La política de salud ni hablar, pues no se ni habla. Eso yo creo que no cabe duda. Ojalá que la generación de ustedes genere buenos gestores en salud que cambien el panorama. Pero lamentablemente cuando vemos el gasto público de salud chiquitito, ¿no? Un poquito menos de educación.
y el gasto en televisores y frigobares es muy bueno. ¿Ya? El debilitamiento de las actividades de salud pública, indudablemente la vigilancia. Entonces, si dicen, uy, hay rebrote de dengue, uy, hay rebrote de repente de malaria en el norte, no, fíjate, está aumentando la TBC, etcétera. Bueno, hay falta de vigilancia, indudablemente. Entonces ustedes van de repente al hospital, no hay medicamentos, los programas no tienen medicina, hay un deterioro en la condición de infraestructura, los laboratorios, ¿no? Pero no solamente en el Perú, ojo, no solamente en el Perú, en muchos países de América Latina, ¿no? La priorización de gasto ya hace de que muchas veces se priorice gasto público, ¿no es cierto?, en lo que es burocracia, gasto público, ¿no?, en lo que viene a ser bélico, o sea, militar, y también en este caso personal militar, ¿ya? Burocracia en general, civil y también de repente del Estado, y que poco se destine a lo que viene a ser prioritario como es educación y salud. Los viajes también, el comercio también. O sea, no es raro de que cada cierto tiempo aparezca, por ejemplo, un brote de diarrea disentérica en Estados Unidos y ahí se detecte que fue por verduras o de repente fresas o algún tipo de alimento importado de México. Se ha dado también el caso, ¿no?, la aparición de síndrome urémico hemolítico. Perdón, Reina. ¿Aló? Síndrome urémico hemolítico, ya, en Alemania, y se detectó que la fuente de transmisión o de contaminación eran verduras que venían de España. Entonces, el comercio, ¿no?, de países emergentes a industrializados también incrementa este riesgo de transmisión. En cuanto a la ecología, los cambios ecológicos que se pueden dar, en el caso mundial es el calentamiento, en el caso local el fenómeno del Niño, conlleva, ¿no es cierto?, al comportamiento diferente de ciertos microorganismos. Por ejemplo, en la génesis del cólera, la epidemia de cólera en el Perú, que se extendió a toda América del Sur en la década de los 90, se inicia por una variación de la temperatura en el agua, la cual permitió que haya una superpoblación del plancton en toda la zona de la costa del Perú, ¿no? Y bueno, como les decía, el plus fue que lamentablemente los grandes barcos pesqueros que estaban situados en la costa central de nuestro país descargaron, como lo hacen usualmente, material fecal al mar, ¿no? Y en este caso tenían pues personas que trabajaban de la depuración con cólera en ese momento y contaminaron el mar peruano. Entonces especularon una serie de teorías, que era el pescado, los mariscos que se consumieron, ya. Hay incluso fotos de la época en la cual el ministro de Pesquería, el mismo presidente Fujimori en esa época, estaban comiendo un ceviche en el norte y dicen, no, que esto no contagia el cólera, y al final ya sabemos la historia, ¿no? El cólera terminó afectando a toda América Latina, excepto el Uruguay. Pero lo importante fue que, a diferencia de otras latitudes, en la India, por ejemplo, países del África, acá en esta parte del continente, y puntualmente en el Perú, hubo la menor letalidad por cólera. Y eso es, de alguna manera, motivó de que muchos de los médicos en el Perú salieran al extranjero como facilitadores del manejo de pacientes con enfermedades de diarrea y cólera. El calentamiento global también, indudablemente. El calentamiento global conlleva a que se modifique la distribución geográfica de ciertos vectores y aparezcan pues enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, el paludismo en otras áreas de transmisión. No, que la UTA es solamente, la UTA, doctor, la leishmaniasis cutánea es solamente de acá, Valle Centanero, y la espundia, que es la mucosa, allá, en la zona de la selva. Mentira. O sea, en la selva hay más UTA que espundia probablemente. O sea, la leishmaniasis cutánea. Y de repente puede encontrar niños con problemas cutáneos mucosos aquí en Valle Centanero. No, que mire, bartonelosis humana, enfermedad de Carrión, solamente se sitúa en la zona de la leucemia, puede vivir, que es su vector, de la titira, 1500 o 2500 metros. No, porque en Ecuador hay bartonelosis a 15 metros sobre el nivel del mar. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos cambios que han habido en cuanto a los ecosistemas, igual, ¿no? Enfermedad de Carrión, no, acá en nuestro país, ojo, solamente en la zona de Caso de Reina, Huancavelica, Callejón del Conchuco, en la zona de la Sierra de Lima, Guarochirí, y también de Huaral. Pero sí hay también en Jaén, y Jaén es ceja de selva. Hay también en Quillabamba, en el Cusco, hay en Puerto Maldonado, que está prácticamente a nivel del mar, es selva baja. Entonces, esto es justamente porque ha cambiado la distribución geográfica de los vectores, porque han logrado adaptarse a otros medios.
Muy bien. Las lluvias también indudablemente facilitan la diseminación de leptospirosis y otras enfermedades que pueden ser transmitidas por roedores. Ok, el uso indebido de los antibióticos, ¿no? Arriba, bueno, hay una equivocación, no debe ser ecologismo, no resistencia bacteriana. La resistencia ha crecido, como les comentaba, ¿no? Y en los últimos años hay una emergencia importante en diferentes partes del mundo, tanto para microbios gram positivos, como es el caso de Staphylococcus aureus y neumococo, y gram negativos como Salmonella, Shigella y otros más, ¿no? Neisseria meningitis. Pasamos un poco al panorama de las enfermedades emergentes. Son tantas, ¿no es cierto?, que faltaría tiempo para explicar cada una de ellas, pero por ejemplo en Europa una enfermedad emergente es la tifoidea, por poner un ejemplo. Entonces para ellos es un problema de salud pública la tifoidea. Y la tifoidea ha sido reintroducida en Europa por la población desplazada, los que vienen del Oriente Medio y los africanos. En Estados Unidos el problema que tienen ellos es fundamentalmente resistencia comunitaria a las bacterias. Entonces su lucha cotidiana es contra personas que vienen con infecciones por gram positivos o gram negativos comunitarias resistentes. Pero también en Estados Unidos tienen problemas con las micosis profundas. Su problema de salud es coccidioidomicosis, por ejemplo, y también la plasmomicosis norteamericana. Para situar un ejemplo típico de lo que es una enfermedad emergente, por eso escogí el ébola, para poder situar un poquito el panorama del mismo. Esta enfermedad se menciona, ¿no?, y descrita como tal desde el descubrimiento de este virus en el río Ébola, ¿okay?, que es en el Zaire, ¿no?, una serie de casos esporádicos hasta el año 76, en el que aparece un gran brote de fiebre hemorrágica, ya una fiebre hemorrágica con una letalidad por encima del 80%. Los primeros brotes que se dieron en el Zaire, actualmente, ¿no?, Zaire se le denomina República Democrática del Congo, así es como se llama ahora este país, y también en Sudán afectaron una proporción no muy alta de pacientes, pero una característica que todos viven en zonas rurales. Todos ellos eran no urbanos, sino rurales, con una letalidad importante, 50-90%. Desde que se inicia la fiebre, así que se le llamaba antes, ¿no?, fiebre hemorrágica por ébola, que fue tal el impacto que fue aprovechado, ¿no?, por muchos genios del cine, y empezaron a ver películas como 12 monos en los 90 y todas las precuelas que esta liberó de enfermedades que se contagian en un avión, que todos sangran por la nariz y por la boca, que llevan de repente animales y se contagian, que están en cuarentena, nacen a raíz justamente, ¿no?, del temor a la enfermedad por virus ébola, que en aquel entonces se le llamaba fiebre hemorrágica, bien llamada fiebre hemorrágica porque la persona se muere sangrando, a diferencia del llamar dengue hemorrágico, cuando la persona por dengue no se muere sangrando, se muere fundamentalmente por un shock distributivo. Pero por eso es que se cambió el concepto, ahora se habla de dengue grave, no se habla de dengue hemorrágico. Esta sí es una fiebre hemorrágica, en la cual hay CID y el paciente sangra por diferentes fuentes. Desde que se identificó esta enfermedad en el año 76 hasta el año 2012, se presentó como brotes localizados en diferentes lugares, cerca de 24, República Democrática del Congo, o sea, Zaire, ya, Uganda, Congo, Gabón. Zaire recordado, y este es un paréntesis, ¿no?, porque ahí se realizó una pelea importante de Muhammad Ali con, creo que fue Joe Frazier, ¿no?, y por eso se hizo famoso. Y no recuerdo si también fue ahí que se grabó una película de salsa, sería bueno revisarlo. De la fiebre hemorrágica, ¿no?, a enfermedad por virus ébola. ¿Qué pasó en marzo del 2014? Más cerca, ustedes recién habían entrado a la universidad. En marzo del 2014, el Ministerio de Salud de Guinea notificó a la OMS la aparición de un incremento inusual de enfermedades que fueron detectadas como ébola. Inusual, porque no pasaba eso del año 76. El 30 de marzo del 2014 fue más bien Liberia, ya no Guinea, sino Liberia, otro país, los primeros casos de enfermedad por virus ébola, y Sierra Leona también empezó a reportar casos rápidamente. Para noviembre del 2014 se habían reportado 15.900 casos, de hecho muchísimo más de los 76, con varias características muy importantes. Los países afectados no solamente eran del continente africano, Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leona, sino también en España. Había llegado una voluntaria enfermera, ¿no?, que se hace el diagnóstico en España, también en Italia, en Estados Unidos, donde está la transmisión sexual. O sea, que una persona llega, hace ébola, ¿no es cierto?, convalece, ¿no?, y tiene relaciones con su pareja y le contagia. Entonces, contagio sexual, en este caso del ébola. Y otros países en los cuales se habían afectado antiguamente, Nigeria y Senegal.
con cerca de 5.000 defunciones, claro, mucho menos que antes, la tercera parte, porque antes se morían el 90%. Digamos, 109 de cada 10 con ébola se morían. Ahora era 1 de cada 3, 5.600 con un total de 15.900 casos. ¿Cuál es el panorama actual? Actual, ¿no? Al 29 de marzo de 2016, ¿no? La última cifra global que saca la OMS, que lucha cada día para decir, ya, acá nomás, acá quedó el brote, y acá nomás quedó el brote, no hay más. 2016, 28.000 casos. En diferentes países, con 10.000 sobrevivientes. No contaban con los sobrevivientes. Y es por eso que hasta la fecha se siguen dando casos de ébola. Y se le atribuye a los sobrevivientes, porque el contagio por semen puede ser hasta un año después de que el paciente padeció ébola. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de este último brote? 2014-2016. Uno, ¿ya? Su magnitud. Ya no fueron solamente 300 casos en Gabón, 270 en el Zaire, no. Fueron 28.000 personas. Número 2, la primera vez que se detectaba zona urbana. Y en el ébola, la transmisión es persona a persona. Persona a persona. Contagio, secreción, saliva, sudor, sangre, incluso después de que se ha muerto. Y lamentablemente en muchas partes del África, por la falta de recursos, ¿ya? O sea, por la escasez de recursos y lo que son países pobres y las costumbres que tienen, ¿no? Que todos se despiden abrazando al muerto, llorando encima del cadáver, abrazándolo fuertemente. 2, se ponen su ropa, no la botan. 3, ocupan su cama porque no tienen plata. Entonces se imaginan el choque que con la Cruz Roja cuando iba, o con las autoridades de salud que le quería quemar la ropa, que quería quemar todo lo que había utilizado, salían volando, o sea, los perseguían. No es por eso que hasta con piedras los han perseguido a las personas cuando llegaban. Y la gente llegó a pensar en las comunidades de que eran los de la Cruz Roja y los de la autoridad de salud los que le llevaban el ébola en agujas, ¿no? Cuando se estaba practicando, no practicando, sino que ya en este momento hay una vacuna en fase 4 contra el virus del ébola, que se aplica en países africanos. Y por lo menos han aplicado todos los voluntarios. Pero ellos pensaban que no, que todo lo que llevaban era para que le contagien más ébola a la población. Así es como pensaban, y seguramente piensan hasta ahora, por allá. Cuarto, porque a partir de esos casos de brote se presentó por primera vez transmisión en otros países de África, pero sobre todo en Europa y América. Entonces ya pasaron los continentes. Sin embargo, ¿no? En este último reporte que me animé a revisar esta última semana para actualizar la clase, en el 8 de mayo, acá cerquita nada más, ¿no? El gobierno del Congo, la República del Congo, ha declarado un nuevo brote de enfermedad por virus ébola cuando encuentra 2 casos, ¿ya?, que fueron identificados en un laboratorio de Kinshasa, ¿no?, la capital. Al 21 de mayo, en este país se han reportado 28 casos confirmados, 21 casos probables, 9 sospechosos y han fallecido 27 personas. Esto es, como se dice, reciente, como dicen coloquialmente, calientito, ¿no? O sea que la enfermedad es vigente, definitivamente. ¿Y a quién se atribuye, no es cierto, este rebrote? Lo que le decía, se atribuye al virus persistente en personas que se recuperan de enfermedad del virus ébola. Porque estas personas pueden, ¿no es cierto?, albergar al virus de manera latente en testículos, en el sistema nervioso y en el ojo, en el tejido del ojo, ¿no? Que de alguna forma son considerados, entre comillas, como santuarios inmunológicos, ¿no es cierto? Lo que se denomina reservorios naturales. Igual sucede con el VIH, ¿no? Hay reservorios también del virus. Entonces hay una vacuna en fase 4, la vacuna CEBOP, así se le denomina, ¿ya?, que es una vacuna que está destinada principalmente contra solamente un genotipo del virus ébola. Me olvidé de decirle que al igual que muchos virus, el virus de ébola también tiene genotipos, ¿no es cierto? El más importante es el genotipo Zaire, al cual va dirigido esta vacuna, por eso Z de Zaire, Evo de ébola virus. ¿Ya? Es una vacuna, digamos, ya en fase 4. ¿Y qué sucede en nuestro país en todo caso? ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, hablamos amplio y tendido de esto la vez pasada, con respecto a lo que es VIH-Sida, un resumen nada más de la clase que presenté la vez pasada. En cuanto a la presentación de la misma, también le presenté este cuadro. Felizmente que en los últimos años, estamos hablando del 2010 en adelante, ya no ha habido un incremento sostenido o importante de SIDA o de VIH en nuestro país, como vemos ahí de SIDA, ¿no es cierto? En VIH sí no hay variación, siempre ha habido picos de todas maneras, ¿no? En cuanto a tuberculosis, la TBC es un problema bastante serio de salud pública, bastante serio, y la TBC anualmente se notifican en nuestro país cerca de 30.000 casos nuevos. Y aproximadamente de ellos, los 30.000 casos de TBC,
un poco más de la mitad son con BK positivo, o sea, frotis positivo en nuestro país, ¿no? Nuestro país es uno de los países, o uno de las regiones con una incidencia importante en América Latina. Lamentablemente somos probablemente el tercer o cuarto país en el cual hay más TBC en América Latina, después de Haití, después de Bolivia y también de Venezuela, ¿no? Sigue el Perú. Y este problema de salud pública de alguna manera también debe servir como un predictor del desarrollo de un país, sobre todo por los factores, los determinantes sociales que existen en la enfermedad. El problema también que existe es la multidrogoresistencia en tuberculosis. Lamentablemente es un problema que se va incrementando año a año. Hablamos de multidrogoresistencia cuando aparece la resistencia al núcleo de tratamiento, que como ustedes saben es un núcleo bactericida. En un esquema convencional de tratamiento de la tuberculosis, que incluye 4 medicamentos como los isoniazida, la rifampicina, pirazida y etambutol, 4 medicamentos, cuando aparece resistencia demostrada, por ejemplo, por un MOTS que se le practica al paciente, que es un estudio, resistencia para isoniazida, rifampicina, estamos hablando de que tiene una TB-MDR. Entonces tiene que ser retirado estos medicamentos e incluir un nuevo núcleo, que incluye una fluorquinolona más un aminoglicósido. Puede ser ganamicina, ¿okay? Puede ser amicacina. Y en cuanto a la fluorquinolona, ciprofloxacina, que es lo que más se usa, y se reserva la levo, se la reserva, la levofloxacino. Si después de un tiempo, porque el paciente abandona el tratamiento, etcétera, aparece resistencia contra este segundo núcleo, o de repente contra los otros medicamentos, pero fundamentalmente al núcleo que es fluorquinolona, aminoglicósido, hablamos de un XDR, ¿ok? De un extremadamente drogoresistente, ¿no? El cual ya tiene una letalidad importante, ya los medicamentos no son cubiertos por el CIS, se tiene que recurrir a ONGs para poderlos conseguir, e incluyen en el tratamiento esquemas ya individualizados o personalizados en pacientes que tienen que recibir, por ejemplo, meropenem, por ejemplo, linezolid, amoxicilina con ácido clavulánico, etionamida, PAS, ¿no? Que son otros medicamentos que son incluidos en el esquema para poder salvar la vida del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en cuanto, esto es lo que hace, lo hacemos, digo, pero lo hace neumología en mi hospital, ¿no? Que son los expertos en manejo de TB-MDR y XDR en nuestro hospital. La tendencia de la tasa de morbilidad por TBC, si bien es cierto que aparentemente hay una disminución, pero por otra parte tenemos en negrita el incremento de los casos de MDR, ¿no? Lo que le decía hace un momento. El otro problema es la coinfección TBC-VIH, es otro problema de salud pública. La coinfección TBC con VIH, hay zonas de alto riesgo y muy alto riesgo, el Lima es uno de ellos, alto riesgo de coinfección, así como la selva peruana, y otros de bajo riesgo. ¿Y esto por qué? Porque coexisten en un estado de pobreza en el paciente infectado, pueden ser silentes ambas enfermedades, justamente porque comprometen ambas el sistema inmune, hay cronicidad, por tendencia a la cronicidad, compromiso pulmonar evidente, es una enfermedad familiar porque no solamente está afectado el niño, también están los padres probablemente con tuberculosis, al tener la enfermedad por VIH ellos, requieren una terapia combinada, lo cual genera mala adherencia, porque tienen que tomar 4 medicamentos antituberculosos más 3 antirretrovirales, y si además de repente toman medicamentos para prevenir neumonías u otros más, los hipertensos, qué sé yo, se complica la situación, ¿no es cierto? Los problemas de mala adherencia son frecuentes, genera resistencia, ¿no es cierto? Es indudable. En cuanto a dengue, chikungunya, zika, que comparten el mismo vector, ahí tenemos en esta foto el Aedes aegypti, también puede ser el Aedes albopictus, ¿no? O también se llama mosquito tigre, que más es el Caribe, ¿no? Más que en esta parte del continente, es el vector común de dengue, de chikungunya, de zika, y póngale también de la fiebre amarilla urbana, ¿ok? Es un vector común de estas 4 enfermedades. Un panorama global para poder hacer una comparación en cuanto al Zika. En el año 2017 se diagnosticaron 6.700 casos, letalidad 0. 2018, 804 casos, aún no se ha reportado en Zika, aún no se ha reportado, por lo menos, a pesar de que hemos visto uno en el hospital, transmisión congénita, madre niño. Lo que se está especulando en este momento, se está especulando que el incremento de los casos de síndrome de Guillain-Barré, que existen en este momento en nuestro país en el último mes, sean atribuibles a una infección previa por virus Zika, la cual es asintomática en el 80% de los casos. La enfermedad por Zika no es sintomática en el 100%, solamente en 1 de cada 5 se manifiesta con fiebre, compromiso conjuntival
y un exantema que puede picar. Es una enfermedad leve, a comparación del dengue, obviamente, ¿no? Pero sí es una enfermedad que puede conllevar, ¿no?, a expresión clínicas atípicas. Ya se contagia por sexo, ¿no?, también, así como el ébola. Por tanto, puede haber el riesgo de que de repente la pareja de una gestante se contagie, como ha pasado. Han venido, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, personas que han venido a esta zona, asintomáticos completamente, tenían relaciones con su pareja que estaba gestando y le han transmitido la enfermedad. ¿Ok? Que le transmiten por vía sexual. Esta es una forma de transmisión atípica que se ve en el caso del Zika, teniendo en cuenta de que estas tres enfermedades se consideran clásicamente de transmisión vectorial. Clásicamente de transmisión vectorial, o sea, a través de un mosquito. Chikungunya, en el año 2017, 1.383, 2018, 153 casos. También letalidad cero. Dengue, indudablemente la enfermedad más importante, ¿no?, en nuestro país, desde el punto de vista de enfermedad emergente y reemergente. 2018, ya para el 2018, hay como cerca de 6.000 casos probables, 3.500 casi confirmados, 72 casos de dengue grave y han fallecido 12 personas en nuestro país, fundamentalmente en Tumbes, Piura. Han fallecido por dengue grave, de diferentes grupos etarios, niños y adultos. Ok, comparten el mismo, digamos, vector. Sin embargo, si hablamos de severidad de enfermedad, de hecho, más severa es el dengue, chikungunya moderado, es decir, que es la más leve. El problema con chikungunya es que muchas veces te deja manifestaciones crónicas de compromiso articular, esa es la, o también dermatitis, ¿no es cierto?, de difícil manejo. El dengue es una enfermedad predominantemente aguda, pero las tres, de hecho, te pueden dejar en un periodo de convalescencia de síndrome asténico que puede durar semanas. En el dengue, tal vez lo más importante a resaltar cuando se presenta con todas las manifestaciones es que el paciente tiene dolor retrocular, tiene dolor en la articulación, cefalea intensa, fiebre muy alta que dura 3 a 5 días. Eventualmente puede tener piezas y gingivorragia. ¿Ok? Otro punto importante en dengue es que puede haber un exantema bifásico. El exantema inicial, de tipo más o menos rubeoliforme, dura 2-3 días, pero si el paciente se compromete a ese signo de alerta, que puede ser de repente vómitos persistentes, caída de la fiebre, se le incrementa el hematocrito, caen las plaquetas, aparece dolor de barriga intenso, puede aparecer de repente derrame pleural o derrame pericárdico y otros más, pero es compensado. Al séptimo, octavo día aparece un nuevo exantema. Un nuevo exantema, ¿ok? A ese exantema no se va a volver nunca, se le llama Islas Blancas en Mar Rojo. Pues así se llama, exantema de Islas Blancas en Mar Rojo. Es un exantema típico que se ve en la fase de recuperación del dengue después de 1 semana a 8 días. Quiere decir que el dengue produce exantema bifásico. El inicial, rubeoliforme, el tardío, cuando ha hecho signo de alarma, es Islas Blancas en Mar Rojo. Ok, en chikungunya es fundamentalmente el paciente no puede ni caminar, ¿no? Porque el término chikungunya en la lengua maconde, que es en el África, ya hace alusión a algo así como aquel que se encorva para caminar, aquel que está encorvado, está dolorido. Entonces la persona con chikungunya, cuando entra en un centro de salud con enfermedad sintomática, efectivamente no puede ni caminar por el dolor intenso a nivel articular. Fiebre con compromiso articular, también puede haber exantema. En Zika es un paciente con fiebre de moderada intensidad, pero lo característico, como les decía, es ojo rojo, conjuntivitis, así como también un exantema. Para el diagnóstico del dengue, principalmente, o sea, pueden hacerlo en general, para todos los... Estos son arbovirus, como ustedes saben, arbovirus. Ar viene de artrópodo, bo de born, o sea, transmitido por artrópodos, ¿no? Y ahí tenemos diferentes familias. Aquí estamos hablando de varias familias. Okay. El dengue es un flavivirus, por ejemplo, que lo comparte con la fiebre amarilla. Entonces, ellos pueden tener un diagnóstico de tipo molecular y un diagnóstico serológico. El diagnóstico molecular, yo pido reacción cadena polimerasa, o sea, PCR, para identificar el virus los 5 primeros días o 7 primeros días como máximo. Entonces, en cualquiera de ellos hay PCR para dengue, PCR para chikungunya, PCR para virus Zika en el INS, aquí en Lima, en el INS. Y en provincias, sobre todo en la zona de la selva, el NAMRIT o NAMRIT. El NAMRIT es la Armada Americana que trabaja en conjunto con el Hospital Naval, el Centro Médico Naval. Y también lo hacen acá en el Centro Médico Naval. Pero después de los 5 o 7 días, ya no hay viremia, ya no hay transmisibilidad. O sea que si una persona es picada por un mosquito, ya no, entre comillas, contagia al mosquito, ya no. Después de los 5 o 7 días, le pido serología. Entonces, para yo determinar si el paciente tuvo dengue, tuvo chikungunya, tuvo Zika, teniendo en cuenta que estas son enfermedades febriles agudas, no son persistentes, ¿ok? No dura más de 1 semana. Entonces yo puedo pedir serología.
¿ya? IgM o también IgM más IgG. Entonces recuerden, periodo agudo de enfermedad, etapa de transmisibilidad, cuando está con fiebre el paciente 5 primeros días, PCR, ¿no es cierto?, para cualquiera de ellos. Pero en la etapa de convalescencia, más tardíamente, diagnóstico netamente serológico, por serología. Esto lo avanzamos, ya lo hemos comentado. En cuanto a la enfermedad por cólera, también les hablé un poquito hace un momento, la finalización de la pandemia que se inició en la India, cerca de 30 años antes, comienza por Chimbote, se extiende por todo el país y llega a los diversos países de Sudamérica, excepto Uruguay y también países del Caribe. En nuestro país, solamente en el primer año se diagnosticaron cerca de 600.000 casos, pero con una letalidad menor al 1%. En cuanto a la malaria, enfermedad que tiene un alto impacto en la economía y salud, acá sí podemos hablar de fiebre persistente en el paciente, ¿no? Y ojo, cuando yo estoy viendo un pacientito que viene con una fiebre persistente que viene de una zona tropical o que viajó a una área tropical, la pregunta debe ser, ¿viajó usted en el último año? Pensando en la posibilidad de que haya viajado a una área de riesgo de transmisión en el último año. Pero si la mamá viene y le dice a ustedes, doctor, mi hijo está con fiebre hace una semana, y ustedes le preguntan, ¿y el último año viajó? Sí, estuve en Piura hace más o menos 4 meses. No van a descartar dengue, ya pasaron más de 4 meses, ¿se dan cuenta? Porque la incubación de estas enfermedades como chikungunya, zika, dengue, 2 semanas nada más periodo de incubación. Y ahí son agudas. Pues el paciente viene con un cuadro en el cual ustedes finalmente diagnostican, por ejemplo, malaria por vivax, ni hablar. El paciente puede haber viajado hace un año, pero como la particularidad que tiene el Plasmodium vivax es de hacer enfermedad latente en el hígado y cada cierto tiempo salir a la sangre, el paciente puede hacer fiebre de tipo persistente o fiebre recurrente y tener paludismo. Claro, clínicamente el mío está anémico, ¿no? Y también tiene pues un hepatomegalia y plenomegalia. O sea, hay datos que a uno lo tienden a pensar en la malaria de este tipo. Fíjese el impacto. En nuestro país, cerca del 75% vivas, 24% falcíparo, pero han aparecido casos de Plasmodium malariae, como ven ustedes en los últimos años. Aparece ya Plasmodium, no solamente entonces vivas y falcíparo. Eso probablemente por la migración, ¿no? La migración que tenemos en nuestro país, viene gente de muchas partes, del Caribe, ¿no? De la zona norte, de acá de Sudamérica, ¿por qué no del África, ¿no? Y está ingresando otras Plasmodium que no se veían usualmente. Aún no hemos encontrado oval. Nos comentaba, que en paz descanse, el doctor Félix Takami, hematólogo del niño, que él solamente en una oportunidad encontró un Plasmodium oval en un paciente, una sola vez. Cuando he conversado con médicos tropicalistas que trabajan en el 2 de mayo, ha encontrado casos muy esporádicos de gente que viajó a trabajar y después de 10 años le encuentran Plasmodium oval, cuando le hacen el estudio, ¿no? En este caso por anemia de tipo megaloblástica a estos pacientes. Bueno, los departamentos, etc. Fiebre amarilla, felizmente que la fiebre amarilla es una enfermedad inmunoprevenible y, como les decía, en nuestro país principalmente es una enfermedad selvática, pero no siempre es selvática. Hasta inicio del siglo XX hubo fiebre amarilla incluso aquí en Lima. Aquí en Lima había fiebre amarilla urbana. Pero bueno, después de la erradicación de la Aedes aegypti, felizmente que se ha logrado controlar esta enfermedad. Otro punto importante con respecto a la fiebre amarilla es que los casos que se reportan, esperemos que los tenga por acá, los casos que se reportan de fiebre amarilla y los tienen ustedes, ¿no? Son fundamentalmente en la zona de la selva de Loreto, la zona de la selva de Ucayali y también de Madre de Dios. En el año 2016 se reportaron mayores casos de fiebre amarilla, como vemos cerca de 61 casos. En el año 2017 solamente 9 casos y en el año 2018 hasta la semana epidemiológica número 15, porque estamos en pleno 2018, hasta la semana epidemiológica número 15, estamos hablando aproximadamente hasta mediados de abril, ¿no? Se han reportado ya 15 casos de fiebre amarilla, de los cuales son 6 confirmados y 9 probables que aún se encuentran en investigación, ¿no? Muy bien. En cuanto a la rabia silvestre, porque recuerden también de que en nuestro país, a excepción de Puno, lo que tenemos es rabia silvestre, por tanto no la vamos a encontrar en Lima. La rabia silvestre es la rabia transmitida por murciélagos, en este caso por el vampiro, entre comillas llamado vampiro, que es un murciélago que no entra ni en la palma de una mano. El Dedus rotundus, que es un murciélago bien chiquito que vive sobre todo en las cuevas, en las zonas alejadas de la selva.
Entonces, en el año 2006 hubieron casos, ¿no es cierto? En el año 2007 también, pero el más reciente es el año 2015-2016. En una comunidad nativa que queda en la provincia del Daten del Marañón, esto es en Loreto, ya, en un caserío, ¿no?, nativo llamado Yacunsich, murieron 12 niños, ¿no? Murieron 12 niños. Y a otros 3 aproximadamente en la zona de la selva de Pasco, ¿no?, cercano a la zona de Puerto Bermúdez, fallecieron también. Entonces todos ellos por mordedura de murciélago. Y es por eso que en estos lugares que son priorizados se vacuna contra la rabia a las personas que viven allí. Entonces se decide anualmente, porque es vacunación anual, vacuna contra la rabia. ¿Y esto es por qué? Porque por determinadas características, ¿no?, la mordedura es nocturna. Esto es debido a que también en estas zonas, por más que sean zonas netamente rurales, había un desplazamiento y crecimiento poblacional. Y este crecimiento conlleva que la gente se acerque a las zonas naturales donde viven los murciélagos y se pone en contacto y también pues de alguna manera se expone. Por eso entre los factores de riesgo están el ser un niño pequeño y no usar mosquitero para dormir y tener vivienda inadecuada. Y la mordedura, muchas veces este mosquito pasa como un pinchazo de una espina que pueden haberse hecho caminando de repente por algún lugar, pasa inadvertida. Pero si el pincharse en la oreja pues es diferente, ¿no? O sea, hay que sospechar que tiene una mordedura porque son 2 también, son digamos los dientes marcan y dejan 2 o más huequitos en la oreja. Casos de rabia humana, estamos viendo 2013, 6 casos, 2016 lo que le decía, ¿no?, 15 casos, 13 defunciones en las áreas que le comenté hace un momento. 2017, 0, 2018, 0. Aunque en el 2016 hubo un caso también de rabia urbana, que pasó lamentablemente en la zona de Azángaro, en Puno. Una mujer fue mordida por un perro, el perro lamentablemente falleció, tenía rabia, y esta chica estaba gestando, así que perdió el bebé y terminó hospitalizada en Arequipa. Se le aplicó un protocolo de sedación profunda que se llama protocolo Milwaukee. Yo la seguimos un año aproximadamente para saber noticias de ella. Hace más de un año que no hemos revisado el tema, no sabemos qué fue de la señora esta. Ya se estaba recuperando, o sea, ya se había despertado. O sea, actualmente la letalidad en rabia no es 100%. La letalidad en rabia es más del 90%, sí, pero hay personas que han sobrevivido por justamente la medida de soporte que hay actualmente. Y lógicamente también porque de repente en el momento que empiezan a hacer síntomas, por más que sea tardío, tienen al hacer también que se le coloque inmunoglobulina antirrábica. Ya no vacuna porque no tiene objetos y ya está haciendo síntomas de rabia, pero ya no es letalidad 100% como se comentaba antiguamente. En cuanto a la UTA o la leishmaniasis, la cual produce lesiones destructivas de diferente tipo, casi todas son principalmente leishmania cutánea, o leishmaniasis cutánea, fundamentalmente en selva alta, valles interandinos. Esto es lo que tenemos para nuestro país en cuanto a la leishmaniosis 2000-2018. Si vemos en la parte superior, en verdecito es mucocutánea y en celeste leishmaniasis tegumentaria, o sea, la cutánea pura. La verdecita es la que se llama espundia, ¿no?, la que te compromete mucosas. En el Perú no hay leishmaniasis visceral. Que hayamos tenido por ahí un paciente con VIH que hizo diseminación visceral, no quiere decir que acá haya leishmania donovani. La leishmania donovani es la que transmite, la que produce leishmaniasis visceral, también llamada calazar. Eso se ve en el Oriente Medio sobre todo. En el Perú no tenemos leishmaniasis visceral. Además, en la zona del Oriente Medio tiene su propia leishmania, la trópica. Acá es la brasiliensis o la peruensis, ¿no es cierto? Y tiene su propio transmisor, Flebotomus. Acá es la leucemia. No se confundan, ¿no? En el Perú, leucemia peruensis, verrucarum y otras más que también transmiten la enfermedad de Carrión. No sé, el vector, así como la S. aegypti, ¿no? Puede transmitir varias enfermedades, también la leucemia otítica, ¿no?, que es un gen muy chiquitito, puede transmitir también estas enfermedades que son leishmania o leishmaniosis y también la enfermedad de Carrión. Número de casos, vemos de que estos se diagnostican por frotis, ¿no es cierto? Se hace un frotis de la lesión, se envía a patología y ¿qué es lo que contesta el patólogo? Se visualizan amastigotes, te pone así, ¿no? Se visualizan amastigotes, con lo cual están en el diagnóstico de leishmaniasis. Cerca de 6.000 casos en el 2017 y en lo que va del 2018, 1.194 casos con una incidencia todavía baja porque estamos en la tercera parte o la cuarta parte del año.
En cuanto a la tronelosis, si bien es cierto que era una enfermedad que estaba circunscrita a países interandinos, del 90 en adelante que se han producido varios fenómenos del niño, ha llegado a que esta enfermedad se disperse por diferentes departamentos de la selva, sobre todo. Acá tenemos el número de casos de enfermedad de Carrión. Igual, en el cuadro de abajo, los últimos años, 2013, por ejemplo, 813 casos con 2 defunciones, 2015 bajó 83 casos, se incrementa en el 2016 722, felizmente que no se incrementan las defunciones. En el 2017, 390 con 8 defunciones, y ahora en el año 2018 se han reportado 65 casos hasta la fecha con una sola defunción. Casos que son reportados, como la mencionaba, ¿no?, en la selva de Cajamarca, fundamentalmente Jaén, en la selva de Amazonas también, en la zona de San Martín, ¿por qué no?, los valles interandinos, y también en la selva de Puno y la selva de Madre de Dios. En cuanto a Chagas, que es una enfermedad que también debemos tener en cuenta, la enfermedad de Chagas, y es cierto que siempre nos enseñaron de que era una enfermedad que se presentaba principalmente en la macrorregión sur de nuestro país, o sea, Tacna, Moquegua, Arequipa, sobre todo Puno. ¿Y esto por qué? Porque es una zona con alta presencia de triatominos. El triatoma infestas o la chirimacha es el vector. Pero lo que se ha demostrado en la actualidad es que los triatominos están en todo el país, y no solamente en Arequipa, en Puno, no tenía por qué estarlo tampoco. Y es por eso que hace aproximadamente 11 años aparece una nueva de transmisión de Chagas en la zona de Posuso, donde encuentran un triatomino en la vigilancia domiciliaria. Lo que se identificó fue un Panstrongelus geniculatus en esa zona, gran cantidad, peridomiciliarios en las zonas circundantes. Y como vemos en el área, en el dibujo que no se actualizó lamentablemente en 2014, todas las áreas en oscuro del mapa de nuestro país son las áreas endémicas en donde se encuentran en este momento los diferentes triatominos. Por tanto, son áreas de riesgo para que haya tripanosomiasis. Muy bien, lo que se hace en este caso para el diagnóstico, solo para recordarles, se toma una gota gruesa del paciente, ¿ok? En la gota gruesa identificamos, o sea, en este caso el hematólogo te va a reportar tripomastigotes. Así como leishmanias son amastigotes en el frotis de una herida, en el caso de la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana, es la gota gruesa para buscar tripomastigotes, ¿ok? Y ya para complicarles ya una futura guardia, por ahí se les pregunta cuál es la forma infectante de la leishmania. La forma infectante se le llama promastigote metacíclico, así como también la forma infectante del tripanosoma es el tripomastigote metacíclico, porque donde se ha reproducido es en el aparato activo del triatoma, es el término metacíclico, ya es la forma infectante. Volvemos a los casos. 2016, 29 casos de Chagas, 2017, 34, 2018 solamente 10 casos, 0 defunciones, ¿no? Es una enfermedad que generalmente baja letalidad, lo que te genera fundamentalmente es disfunción neuroautonómica, o sea, el sistema nervioso, puede aparecer megaesófago, megacolon, cardiomiopatía dilatada y otros más, asociados a la enfermedad de Chagas. Bueno, me pareció interesante también compartir algunas enfermedades emergentes que tenemos que no son muy difundidas, pero cuando vamos al CERN nos encontramos con este tipo de realidades. En algún momento tuvimos una adolescente hace 10 años que fue derivada, la trajo un avión de la Fuerza Aérea de la zona de Oxapampa a Lima, directamente al Hospital del Niño. Ella venía con esta historia, salía del colegio caminando por una trocha con una amiga, iban jugando, colgándose unos árboles de pacay, y en una de ellas, ¿no?, coge un árbol que lo sintió medio blando, se resbala y caen estas orugas que ven a la derecha del árbol. Al contacto con esa oruga, cualquier tipo de accidente que implique contacto con orugas, ¿no?, o de repente con mariposas, se le llama erusismo. Erusismo, ¿ya? Erusismo, sobre todo con formas larvarias de polillas. Porque no se confunda, el contacto con una araña no le va a dar nada, salvo que esa araña lo muerda. Ya, eso ya es un accidente de tipo ponzoñoso, es diferente. Acá es erusismo. En todo caso, para hablar de algún tipo de accidente, pues cuando empezamos a buscar en la literatura encontramos infinidad, en Brasil y también en Colombia y en Argentina, de estos casos. Ellos hablan de accidente lonómico. Accidente lonómico. ¿Por qué? Porque esa oruga tiene su nombre, se le llama oruga lonomia oblicua, ese es el nombre, digamos, científico. Lonomia
ectodermia oblicua viene a ser una oruga producto de una metamorfosis incompleta de una polilla gigantesca, que ustedes cuando vayan a Chanchamayo alguna vez, hay diversos lugares donde, así como acá en Lima a veces uno iba al Parque de la Leyenda y encontraba mariposas, ¿no?, en exhibición, van a encontrar también las mariposas disecadas en exhibición, y van a ver una tremenda polilla, o de repente alguno de los que ha viajado a la selva, alguna vez se ha encontrado en la noche o en la mañana con una tremenda polilla en el techo, ¿no?, fuera de la casa, o de repente frente a un árbol, gigantesca, más grande que la palma de una mano. Pues una de ellas tiene su oruga, que es la que produce un problema de CID, sin plaquetopenia en los pacientes. Esta chica llegó con epístasis y hemorragia, tenía hematuria, ¿ok?, tenía melena, así llegó la paciente. Felizmente de que uno de los colegas de emergencia se revisó rápidamente en internet, era muy hábil, porque en ese entonces el internet era mucho más lento que ahora, y se contactó con la Embajada de Brasil. Y la Embajada de Brasil se contactó con un instituto que se llama Fiocruz, creo que es en Sao Paulo, y de un día para otro le enviaron los antídotos. Y se le colocó, existían en Brasil los antídotos, se le colocó a la paciente los antídotos, estaba siendo estabilizada con paquete globular, y en horas dejó de sangrar. Y se recuperó por completo de este accidente enolómico. El bruxismo entonces es un problema común que se ve sobre todo en la selva. HTLV, eso nos olvidamos. Dicen, no, a mí me lo enseñaron cuando por ahí me explicaron sobre la paraparesis espástica tropical, que después trae HTLV. Es más frecuente de lo que ustedes piensan. Sobre todo son pacientes que pueden ir a dermatología y van con un problema de piel que nadie se lo puede resolver. Por más que de repente pasan sus controles con los dermatólogos, pero hay algo que no se percata el dermatólogo por verlo rápido, que en niños, ¿no?, las dermatitis tienen cierta topografía, afectan ciertas partes del cuerpo. Y en este caso, ¿no?, en la dermatitis infectiva, el compromiso dermatológico no sigue el patrón característico infantil. Por ejemplo, es raro que a un niño le aparezca pues un eczema exudativo detrás de la oreja. Es raro. Si me hace eczema el niño lo hacen en la carita, por ejemplo, ¿no? Se le pone seca la cara, el mentón, partes del cuerpo, pero no la parte retroauricular, la parte occipital, donde aparecen lesiones exudativas. Entonces, cuando vemos niños con dermatitis infectiva, cuando vemos pacientes que vienen, por ejemplo, con acarosis severas, sarna noruega, por decir una de ellas, cuando tenemos en un estudio de un paciente que viene sobre todo de la selva, y tenemos de repente que un hemograma completo tiene pues 80% de eosinófilos, y nos rascamos la cabeza y decimos, caramba, tiene una hipereosinofilia. Acá vuelan los eosinófilos. Sobre un recuento de 10.000 leucocitos tiene 80%, son 8.000 eosinófilos. Ahí quedan solamente 3 posibilidades en nuestro país, las más cercanas. O se trata de una fasciolasis, si viene de la sierra, o se trata de una hiperinfestación por estrongilosis cercorales, sobre todo si viene de la sierra y puede tener HTLV1, puse en HTLV1, o puede ser también una infestación por toxocara. Y el paciente te puede hacer de repente en un poco de días una larva visceral. Piensen en eso. Entonces, aquellos pacientes que vienen con HTLV pueden tener también hiperinfestación por estrongilosis cercorales, ¿no? Y el otro es sarna noruega. Entonces tenemos acá la sarna noruega, ¿no? Otro problema, ¿no? La gente lo llama la bacteria come carne, no, come cerebro, ¿no? Para, pues, la prensa para poner nombres son, pero cáncer de Gay, peste rosa, gripe del pollo, ¿no? Bacteria come cerebro, ¿no? La otra bacteria come carne, ¿no? Le decían a Streptococcus hemolítico, una bacteria come carne, y otras más. Claro, debe entenderse que también es producto del sensacionalismo y también la ignorancia. No porque sean ignorantes, sino que ignoran el tema médico, ¿no? Por eso también hablan así ellos. Anemia de vida libre. Muchos pacientes que hacen problemas de anemia de vida libre ni siquiera se metieron en una piscina y no sabemos cómo se han contagiado. Otros pacientes que vienen con MEX supurada, le encuentran amebas libres en el estudio y son probablemente amebas no patógenas. Para detectar una ameba, ya, disculpen la expresión médica, es como un parto. Tienen que sentarse media hora mirando un microscopio. Mejor lo dejan en grabación, ¿no es cierto? Para ver qué cosa, que una célula que puede pasar como si fuera una célula sanguínea emita pseudópodos. Eso es lo que tienen que visualizar. Y una media libre no hace pseudópodos inmediatamente, no es como una eulena, que uno la mira en una práctica de laboratorio, está que se mueve, ¿no? En el microscopio, acá no. Acá la ameba reposa y después de un rato emite un par de pseudópodos. Esa es la fuerza que es difícil diagnosticar amebiasis de vida libre en los pacientes. Hay gente muy experimentada acá en el Perú que se ha capacitado en el extranjero, hay amebólogos incluso acá en nuestro país, que han viajado a Francia, ¿ya? Y que se pasan la media hora grabando, 1 hora grabando, ¿no es cierto?, con el microscopio para poder ver los pseudópodos. Y hay material de este tipo, ¿no es cierto?, que lo han publicado, donde se puede ver los criterios diagnósticos. Es
se sabe que hay diferentes tipos de ameba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Negrella fowleri, la Balamutia mandrillaris, ¿no? Y otras más. Pero actualmente lo que se ha visto en los últimos casos que ustedes han conocido por la televisión son amebas no catalogadas, o sea, amebas sin taxonomía, que simplemente se reportan como ameba de vida libre, que no se parecen ni a Negleria, no se parecen a la cantameba y no se parecen a la